Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre la inflación. Activa subtítulos en español e inglés. Comencemos. La inflación se refiere al aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios de los bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Es decir, cuando la inflación ocurre, la cantidad de dinero necesaria para comprar los mismos bienes y servicios aumenta con el tiempo. La inflación se mide comúnmente mediante la tasa de inflación anual, aunque también se puede medir en forma mensual. Representa el porcentaje de aumento en el nivel de precios de un año a otro, o de un mes a otro. Si la tasa de inflación es del 3%, por ejemplo, significa que los precios de los bienes y servicios aumentaron un 3% en el periodo considerado. La inflación se puede analizar por año calendario, y también teniendo en cuenta los últimos 12 meses transcurridos. Es importante también tomar por ejemplo los últimos 3 meses, y anualizarla, para ver el impacto anual que puede llegar a tener en caso de seguir con ese ritmo de comportamiento. La inflación puede tener varias causas, como el aumento de la demanda de bienes y servicios, el aumento de los costos de producción, la disminución de la oferta de bienes y servicios, la devaluación de la moneda, y la emisión monetaria cuando la moneda emitida no es aceptada. Si la demanda de bienes y servicios aumenta más rápidamente que la oferta, los precios pueden subir como resultado de la escasez de estos bienes y servicios. Cuando hay una demanda creciente, las empresas pueden aumentar sus precios para mantener sus márgenes de beneficio y evitar la escasez de sus productos. Esto puede llevar a un aumento generalizado de los precios en toda la economía. Además, si los consumidores tienen más dinero disponible para gastar, esto puede aumentar la demanda y los precios. Por otro lado, cuando hay una oferta suficiente de bienes y servicios para satisfacer la demanda, los precios tienden a ser más estables o incluso pueden disminuir. Esto último se conoce como deflación. Para controlar la inflación causada por el aumento de la demanda, los gobiernos y las autoridades económicas pueden tomar medidas para reducir la demanda, como aumentar las tasas de interés o reducir la cantidad de dinero en circulación. También pueden fomentar el aumento de la oferta de bienes y servicios, mediante políticas como el aumento de la inversión en infraestructura o la eliminación de barreras comerciales. Si los costos de producción de los bienes y servicios aumentan, las empresas pueden aumentar sus precios para mantener sus márgenes de beneficio. Este aumento en los precios puede afectar a otros productos y servicios relacionados, lo que resulta en un aumento generalizado en el nivel de precios. Los costos de producción pueden aumentar por varias razones, como el aumento de los precios de las materias primas, el aumento del costo de la mano de obra, la introducción de nuevas regulaciones que aumentan los costos de producción, o el aumento de los costos de transporte. Por ejemplo, si el precio del petróleo aumenta, esto puede aumentar los costos de producción de los productos que utilizan el petróleo como materia prima, como los combustibles, los plásticos y los productos químicos. Los fabricantes pueden pasar estos costos adicionales a los consumidores a través de precios más altos. Para controlar la inflación causada por el aumento de los costos de producción, los gobiernos y las autoridades económicas pueden tomar medidas para reducir los costos, como reducir los impuestos o proporcionar subsidios a las empresas. Si la oferta de bienes y servicios disminuye, pero la demanda se mantiene constante, los precios pueden subir debido a la escasez de los productos. Hay varias razones por las cuales la oferta puede disminuir, como desastres naturales, interrupciones en la cadena de suministro, restricciones comerciales, conflictos políticos o guerras. Por ejemplo, si un desastre natural afecta la producción de alimentos, la oferta de alimentos puede disminuir y los precios pueden subir. Cuando hay una disminución en la oferta, los consumidores pueden estar dispuestos a pagar más para obtener los productos que necesitan. Esto puede llevar a un aumento generalizado de los precios en la economía. Para controlar la inflación causada por la disminución de la oferta, los gobiernos y las autoridades económicas pueden tomar medidas para aumentar la oferta de bienes y servicios, como proporcionar ayuda para la reconstrucción, después de un desastre natural, o reducir las restricciones comerciales. También pueden implementar políticas para reducir la demanda,
¿Cómo aumentar las tasas de interés o reducir la cantidad de dinero en circulación? La devaluación de la moneda también puede ser una causa de la inflación. Cuando una moneda se devalúa, su valor disminuye en relación con otras monedas extranjeras, lo que puede hacer que los productos importados sean más caros. Si las importaciones representan una parte significativa de la economía, entonces esto puede tener un efecto inflacionario en los precios. Por ejemplo, si la moneda de un país se devalúa en relación con el dólar estadounidense, los productos importados desde Estados Unidos se vuelven más caros en términos de la moneda local. Esto puede aumentar los precios de los productos importados y, si estos productos representan una gran parte del consumo en la economía, puede haber un aumento generalizado en los precios. Además, una devaluación de la moneda puede aumentar los costos de producción de las empresas, que dependen de importaciones para su producción. Esto se debe a que los costos de los insumos importados también aumentarán en términos de la moneda local. Como resultado, las empresas pueden aumentar sus precios para mantener sus márgenes de beneficio. Para controlar la inflación causada por la devaluación de la moneda, los gobiernos y las autoridades económicas pueden tomar medidas para estabilizar la moneda, como aumentar las tasas de interés, reducir la oferta de dinero en circulación o intervenir en el mercado de divisas. También pueden fomentar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones para reducir la inflación. La inflación puede tener tanto efectos positivos como negativos en la economía. Por ejemplo, una inflación moderada puede incentivar el consumo y la inversión, mientras que una inflación elevada puede erosionar el poder adquisitivo de las personas, disminuir el valor de la moneda y afectar negativamente el crecimiento económico. Por lo tanto, es importante que los gobiernos y las autoridades económicas monitoreen y controlen la inflación para mantener la estabilidad económica y el bienestar de la sociedad. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.